¿Ya? Muy buenas tardes, compañeros ingenieros. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a hablar sobre la manipulación de arrays en Java. Mi grupo está conformado por Julio Ávila y Andrea Armijos. Bueno, vamos a hablar primero qué es para qué sirve el array. Un array es una manera de poder guardar datos del mismo tipo, o clases de enteros, caracteres, foliados, etcétera. Es posible el acceso a cada elemento de un array a través de un número entero que se denomina índice. Puede existir dos o más índices según la dimensión del array. Bueno, recorrido de array usando bucles for each y while. El recorrido de arrays es una tarea fundamental en la programación en Java y en muchos otros lenguajes. Y el bucle for permite recorrer un array utilizando un contador que se incrementa en cada interacción. Se especifica el índice inicial, la condición de finalización y el incremento del contador. El bucle for each proporciona una forma más simple de recorrer un array sin necesidad de utilizar un contador. Itera automáticamente sobre todos los elementos del array. Y el bucle while permite recorrer un array mediante una condición booleada que se evalúa en cada interacción. Se utiliza cuando no se conoce de antemano la cantidad de elementos o cuando se desea una lógica de interacción más personalizada. La búsqueda y filtración de elementos en un array. ¿Qué son las búsquedas en Java? Las búsquedas en Java son métodos que permiten encontrar elementos específicos en una colección de datos como un array o una lista. ¿Qué es filtrado en Java? El filtrado en Java es una técnica que permite seleccionar un subconjunto de elementos de una colección de datos según ciertos criterios definidos por el programador, utilizando métodos como el filter o el collage. ¿En qué consiste? La búsqueda y el filtrado de elementos en un array en Java implica recorrer el array y utilizar condiciones para encontrar elementos específicos o seleccionar un subconjunto según ciertos criterios definidos por el programador. Se puede utilizar bucles como el for o el for each para realizar estas operaciones. La modificación y eliminación de elementos en un array. En un array es una habilidad esencial del desarrollo de aplicación en Java. En muchas ocasiones es necesario modificar o eliminar elementos de un array para mantener los datos actualizados y coherentes. La modificación y eliminación de los elementos de un array son operaciones claves en la manipulación de los datos en Java. Ya, la modificación de elementos implica cambiar el valor de un elemento existente en una posición específica. Y la eliminación de elementos puede ser un proceso más complejo debido a la necesidad de ajustar el tamaño del array. Técnicas para la eliminación eficiente. Eliminar elementos en un array puede ser ineficiente, ya que requiere mover muchos elementos y se elimina uno en una posición intermedia. En un lugar de eliminar directamente, se puede marcar el elemento como eliminado y luego realizar una limpieza posterior. Uso de listas en Java. Las listas proporcionadas por el framework de colección en Java son una alternativa eficiente para manejar la modificación y eliminación de elementos. Estas estructuras de datos dinámicas ofrecen métodos convenientes para agregar, modificar y eliminar elementos sin preocuparse por el tamaño del array. A continuación vamos a explicar el ejemplo que habíamos puesto. A continuación les voy a explicar el ejemplo de un array en el programa Eclipse de Java. Eh, por ejemplo, aquí cuando uno va a crear en Java, primeramente lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. En este caso le hemos puesto que el proyecto es grupo 4, Armijos y Ávila. Y hemos importado una clase principal que también le hemos puesto como mismo nombre, guión bajo exposición.
Para realizar el ejercicio hemos primero declarado las librerías del escáner, uno para letras y otro para números. Primero aquí hemos hecho un código para ingresar un ejercicio donde ya los datos estén dados. Por ejemplo, aquí sería números del 1 al 10 que ya están automáticamente puestos, no son de ingresar por pantalla, sino ya están dados. Una vez hecho eso, pedimos que ingrese el número que la persona desea buscar. Y a mitad de ejecutar nos vamos a dar cuenta de lo que nos decía aquí. Una vez que el usuario ingrese el número que desea buscar, se va a realizar el proceso de búsqueda. Para eso vamos a utilizar el código, va a ser in igual a num, porque num es de la librería Scanner que hemos declarado para valores de números. Y le vamos a poner también in valor buscado, va a ser igual al porque va a ser el número, el nu es la variable donde se va a almacenar el número que va a pedir el usuario que busque. Una vez hecho eso, hemos utilizado la condición repetitiva del for, donde nos dice que A va a ser igual a 0 y A va a ser menor al número ingresado, o sea, hasta 10. Y va a ir incrementando. Y para buscar, entonces pusimos búsqueda, va a ser igual a cualquier número que de los que estén aquí que el usuario desee buscar. Al momento de imprimir el dato que se va a realizar en la ejecución, para eso necesitamos utilizar el if y ponemos búsqueda diferente de uno. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Que cuando el momento que nosotros ingresemos por pantalla en la ejecución, por ejemplo, nosotros queramos decir que queremos que nos dé el valor 5 y entonces el valor 5 va a estar ubicado en el índice 4. ¿Por qué? En el índice 4, porque va a comenzar desde 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces significa que el número 5 va a estar en el índice 4. Entonces, y aquí le hemos puesto un mensaje por pantalla que lo hemos realizado con system.out.print. Una vez hecho eso, también podemos ver otro donde pedimos que ingresen los valores. Y le hemos mandado un mensaje por pantalla donde pide que ingrese el valor. Entonces va a ser in número igual a num. Siempre recuerden que tienen que poner el num para que, y la extensión, si es en in, sería en número, y si es line, es en letra. Y a continuación le vamos a poner la, vamos a poner la variable donde dice lista num y va a ser el número de donde se encuentra el índice, va a ser igual a número. Y también hemos puesto un mensaje para ver si el usuario desea continuar ingresando datos, números o no desea ingresar. Una vez que el usuario ponga que sí desea ingresar, solamente debe colocar la S y va a seguir pidiendo datos. Y si desea que no, entonces va a colocar N o cualquier otra letra, entonces automáticamente se cerrará el ciclo de repetición que hemos realizado. Para mostrar un mensaje de pantalla por array, simplemente hemos puesto el system.out.print donde dice los números ingresados son, y ahí va a salir todos los números que hemos ingresado anteriormente. Para filtrar algún dato, hemos puesto en este caso otra vez el comando for, que es repetición, y le hemos declarado otra variable, ya no va a ser A porque no se pueden repetir, en este caso le hemos puesto J, y ese va a ser hasta menor los números de ingresado. Entonces, una vez de eso, hemos puesto una condición que si B es menor o igual a 10 y está entre B mayor o igual a 10 y entre B menor o igual a 50. Entonces, los números que se encuentran en ese lapso nos va a salir reflejado al momento que ejecutemos y los números que no estén en ese lapso no nos va a salir reflejado. Para modificar un dato en array en Java, simplemente vamos a utilizar en este caso la condición que hemos puesto la variable numer, y entre paréntesis hemos puesto el número 2 porque el número 2 está en la parte de aquí donde nos va a indicar el número del índice que se ingresó.
El 2 recuerden que es el índice, el que está ingresado dentro de de los paréntesis. Entonces va a ser igual al número cuarto, porque vamos a decir que el índice 2 sea igual al número cuarto que nosotros hemos ingresado. Y una vez de eso ya nos va a salir los mensajes por pantalla. Y para eliminar un dato simplemente vamos a poner la variable y entre los paréntesis vamos a poner el número del índice que uno desea eliminar. Y para eliminarlo simplemente lo igualamos a 0 o ponemos null. Entonces eso es lo que nos va a hacer que elimine el dato. Para eso vamos a ejecutar aquí para comprobar. Vamos a subir un poquito para que se pueda ver la ejecución. Y aquí nos dice, ingresa el número que desee buscar, que eso es lo que nos decía acá. Entonces vamos a poner otra vez el 5, como le estaba explicando. Y si se pueden dar cuenta que ese número buscado 5 se encuentra en el índice 4. ¿Por qué? Porque comienza a contar desde 0. Entonces por eso se encuentra en el índice 4 el número 5. Ahí nos dice que ingrese los números que deseen. En este caso yo voy a ingresar el 15. Nos pregunta si deseamos continuar o vamos a poner que sí. Vamos a poner otra vez el 20. Desea continuar, vamos a poner que sí. Y vamos a poner el número 2 o 1. Y si desea continuar, vamos a poner que no. Entonces, aquí se va a cerrar. Dice que los números ingresados son 15, 20 y 1. Y aquí está la parte que le decía que los números que están en el lapso de 10 a 50 nos va a reflejar en la parte de abajo en otro con otra instrucción que hicimos, entonces ahí le pedíamos que solo sean del lapso de 10 a 50 y por eso nos reflejó el 15 y el 20 si está dentro de ese rango. Una vez hecho eso, nos dice que ingrese 4 números y el cuarto va a ser el que se va a modificar. Entonces vamos a ingresar 15, vamos a ingresar 20, 80 y pongámosle 100. Entonces dice que el índice 2 que es 80. ¿Por qué el índice 2 es 80? Porque recuerden que siempre va a comenzar de 0, entonces va a ser 0, índice 1, índice 2. Entonces el índice 2 es 80 y como le hemos dicho que se modifique con el cuarto número ingresado, que en este caso es 100. Y para eliminar, hemos puesto que se elimine el que se encuentra en el índice 1, en este caso que es 20. Entonces, pues, el número que se eliminó del índice 1 es 20. Entonces, esto sería nuestro ejercicio en Java, donde explicamos los manejos y usos del array. Muchas gracias.